Muy buenos días a todos, bienvenidos. De parte del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, les damos la bienvenida al webinar gratuito del mes de junio. Bienvenidos a todos y pues les agradecemos su participación el día de hoy. Como siempre es un placer tenerlos por acá con nosotros y agradecemos sinceramente su tiempo e interés en esta sesión del día de hoy. El día de hoy les presentamos el webinar de la auditoría tradicional a la auditoría continua, claves para una transformación efectiva, la cual estará bajo la participación de los señores Gabriel Jesús Méndez Solís, Josué Miguel Fallas Navarro, John Vicent Mejías Castro y Felipe Echeverría Delgado. Ellos, junto con también don Ronald Fernández Romero de Copenhague, acá de Costa Rica, han sido recientemente nombrados los ganadores de Hackathon Klein 2026. De parte de nosotros, Instituto Costa Rica, les damos la felicitación y externamos pues esa felicitación y aplauso para este equipo tan reconocido y pues les externamos su felicitación. Sin duda, su conocimiento y experiencia es de gran valor para la sesión del día de hoy de este webinar. Y sin antes comenzar, les vamos a recordar que durante la sesión vamos a tener una parte de consultas o comentarios que va a ser al final de esta exposición. Sin más, les queremos dejar la sesión a estos cuatro expositores y alguna consulta, algún comentario lo pueden ir haciendo durante esta sesión en el chat y con gusto al finalizar vamos a estar leyendo sus comentarios o consultas. Bienvenidos a todos, un abrazo y pueden comenzar, compañeros. Muchas gracias, Karina. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando el día de hoy. Bienvenidos a este espacio que preparamos para el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Durante los próximos 45 minutos vamos a hacer un recorrido diferente. No venimos a hablarles de alguna herramienta en específico, no vamos a venderles algún software, vamos a hablarle de algo más importante y es ¿cómo evolucionamos como auditores en un entorno que cambia todos los días? Como bien lo mencionaba Karina, el título de hoy es de la auditoría tradicional a la auditoría continua, claves para una transformación efectiva. Y acá les queremos hacer una pregunta y queremos que se la lleven a cada una de sus organizaciones. Y es la siguiente: ¿es posible hacer auditoría continua de otra manera con lo que tenemos hoy en nuestra organización? Spoiler, sí es posible. Continuando, estos serían los 7 temas que vamos a ver el día de hoy. La realidad en la que muchos vivimos, las dificultades del entorno actual, las necesidades de evolucionar, los 3 pilares que se consideran para auditoría continua: datos, tecnologías y personas, nuestra experiencia, que vamos a contarles casos de éxito en nuestra organización, cómo comenzar con lo que ya tenemos y vamos a concluir con reflexiones y compromiso. Continuando, les voy a hacer una pregunta. No necesitan responderla en voz alta, pero sí que la piensen de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que su auditoría sorprendió a la organización? Y acá no hacemos referencia a un hallazgo negativo, a un hallazgo que haya señalado a una gerencia, etcétera, sino más bien a que la administración pudiera tener información en el momento justo para poder tomar una decisión, que la administración pudiera tener información que ellos no esperaban para poder afrontar riesgos que vienen en el futuro. Si la respuesta es hace mucho tiempo o no lo recuerdan, eso no quiere decir que sea un fracaso. Es la señal del modelo en el que estamos trabajando fue diseñado en otra época. Y eso es muy importante porque les vamos a traer una analogía durante todo el webinar que hace referencia a este punto de la época. Continuando,
el equipo de ingenieros de un auto de Fórmula 1 recibe más de 300 datos por segundo de los sensores del vehículo, referentes a la temperatura de los frenos, la presión de los neumáticos, el consumo de combustible, etc. Y el ingeniero en la pared de boxes está mirando todo en tiempo real. Este ingeniero no espera el final de la carrera para decir, oigan, creo que el neumático estaba fallando en la vuelta 30, sino que de la vuelta 31 hace la gestión correspondiente para poder cambiar el neumático en dicho auto. Es importante que cuando hagamos referencia a la Fórmula 1 durante el webinar y hablemos del equipo, vamos a estar hablando de los ingenieros, los estrategas, el piloto. Y cuando hablemos del auto, vamos a estar hablando de la tecnología. Esto es importante mencionarlo porque son cosas muy distintas. Y al igual que en la auditoría, las personas somos el equipo y las herramientas van a ser el auto. Si vemos hacia el lado derecho de esta filmina, vemos la descripción del modelo que muchos de nosotros trabajamos hoy en día en nuestra organización. Revisamos, analizamos e informamos. Pero esto sucede mucho tiempo después, muchas semanas después, esta información le llega a los consejos, a las juntas directivas, a la alta dirección para que puedan tomar decisiones. ¿Y eso está mal? No. Pero las personas que ya mencioné no pueden esperar este tiempo para poder tomar decisiones. Entonces, continuando, la pregunta es, ¿cuál es la realidad en la que muchos vivimos? Tenemos que empezar por reconocer lo que vivimos todos los días, para que esto sea nuestro marco o nuestro punto de partida para poder pasar de una auditoría tradicional hacia lo que es auditoría continua. Durante toda la presentación vamos a ir viendo referencias del Instituto de Auditores, de ISACA, de COSO, etcétera, que es muy importante porque es lo que le va a dar sustento a cada número que nosotros estamos plasmando en esta presentación. El día a día de muchos equipos de auditoría. ¿Cómo iniciamos? Bueno, iniciamos con una planificación al inicio del año. Y acá plasmamos todos los procesos de aseguramiento y asesoramiento que vamos a realizar. Pero hay algo curioso y es que el riesgo en una organización no respeta el calendario. El riesgo no está esperando a que sea septiembre para decir, ok, voy a potenciarme, ya que la auditoría va a ser un proceso de aseguramiento en X proceso de la entidad, sino que el riesgo es muy cambiante. Y muchas de nuestras planificaciones son planas, son muy estáticas, no tienen cambio. Luego revisamos en profundidad. Hacemos muestras excesivas, pruebas interminables, papeles de trabajo que muchas veces confunden al interesado. Hacemos un trabajo muy metodológico y esto hace que nuestro proceso de auditoría tarde semanas o meses y nos lleva a que informemos hasta el final. No tenemos auditorías ágiles que vayan teniendo resultados y se le vayan comunicando a los interesados. Y por último, hacemos seguimientos hasta un año, 2 años después. ¿Por qué? Porque el propio plan de auditoría que tenemos nos obliga a, no, revisamos en enero y ahora hasta el próximo enero nos toca revisar. Y eso no nos deja validar si el control o el riesgo que hayamos identificado, la administración lo está gestionando de la manera correcta. Y al final de todo esto, el objetivo es reconocer el ciclo y no juzgarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de que podemos reconocer el ciclo, podemos ver cuál va a ser el paso natural para cada equipo. Esto porque todas las organizaciones son distintas y todas van a tener un punto de partida diferente. Y todos los puntos de partida hacia un modelo de auditoría continua son válidos. Lo que vamos a hacer hoy es explorar cómo podemos añadir una capa de valor adicional
a lo que ya hacemos bien y a partir de ahí empezar a generar valor en nuestra organización. En el chat podemos aprovechar y ver en cuál punto de lo que vivimos hoy se encuentra cada organización. Ahí los vamos a estar leyendo. No hay problema si nuestra planificación es estática, si coincidimos en que todos hacemos pruebas excesivas y duramos mucho tiempo. Ahí los vamos a estar leyendo para al final hacer una reflexión referente a cómo nos encontramos todos. Continuando, en la Fórmula 1, cuando el piloto se sale de una curva, los ingenieros de boxes ya saben y se anticipan a la próxima curva y le notifican eso al piloto para que lo pueda gestionar durante la carrera. Y nos esperan al reporte final post carrera para decirle al piloto, mira, en tales curvas estuviste deficiente. Por lo cual les hacemos la siguiente consulta. ¿Cuántos días pasan entre que ocurre un riesgo en su organización y ustedes lo detectan? No hay una respuesta correcta. No hay un número que nos califique o nos descalifique. Solamente que este número, este tiempo que estamos interiorizando en este momento, va a ser nuestro punto de partida. Y es el tiempo que tenemos que llegar a reducir para empezar a generar valor. Continuando, aquí es donde ese tiempo se los vamos a representar. Y vamos a ser honestos, estos son solamente datos, como ya les mencioné, que vienen referenciados de firmas globales de auditoría, del Instituto de Auditores Internos, etcétera, que ellos utilizan como indicadores ilustrativos de cuál es la tendencia de la mayoría de las auditorías hoy en día. Y es aquí donde hay que utilizar estos números y ver estos números como lo que nos puede generar valor y nos puede hacer que esa conversación con la alta dirección empiece a generar un impacto. Y tenemos que empezar con que el 67% de los hallazgos de auditoría ya son conocidos por la organización antes del informe final. Y esto no hace referencia a que nosotros como auditoría ya lo hayamos notificado, sino que ya la propia dirección había visualizado el hallazgo, había gestionado el riesgo y habían tomado decisiones, por lo cual nuestro informe ya no generó valor. También tenemos que de 3 a 6 meses es el promedio de inicio de una auditoría hasta la fecha final que se entrega el informe. Y no hay riesgo que se logre quedar estático en el tiempo 3 a 6 meses esperando a que nuestra organización lo llegue a gestionar. Y por último, y lo más preocupante es que el 40% del tiempo de nuestros auditores se va en recopilar y organizar la información manualmente. ¿Cuándo deberíamos de tener a nuestros equipos analizando datos y no haciendo trabajo manual solamente para documentar información? Si algunos de esos datos nos suenan, es porque nos pasan y porque vivimos en una auditoría tradicional. Y es acá donde ya viendo el entorno en el que vivimos o en el que se representan todas nuestras auditorías, tenemos que ver cuáles son las dificultades del entorno actual para poder ir haciendo un complemento de lo que vivimos más las dificultades actuales e ir viendo nuestro punto de partida. Continuamos. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenos días para todas y todos. Bueno, mi nombre es John y es un gusto compartir este espacio con diferentes profesionales de las organizaciones. Quisiera tomar como punto de partida la secuencia que acabamos de observar en la siguiente Fermina. Y es que en la Fórmula 1 una carrera puede cambiar en cuestión de segundos. Una desviación aparentemente pequeña, una falla técnica, una decisión tomada tarde o una condición no identificada a tiempo puede transformar una situación controlada en un evento crítico.
Y aunque una organización no es una pista de carreras, evidentemente, existe una realidad que sí compartimos. Los eventos no esperan a que terminemos de revisarlos para que generen un impacto en la organización. Mientras la auditoría analiza información sobre los procesos actuales, en dichos procesos continúan operando en la organización. Por ejemplo, transacciones siguen ocurriendo, los usuarios siguen accediendo a los sistemas, las aprobaciones continúan fluyendo, las decisiones operativas eh, siguen generando consecuencias en la organización. En Fórmula 1, como vimos, los equipos no esperan al final de la carrera para saber qué está pasando con el vehículo. Utilizan telemetría, sensores, monitoreo constante para interpretar señales y tomar decisiones mientras la carrera continúa. Y en auditoría la reflexión es muy similar. Y la pregunta es, ¿contamos en auditoría con la visibilidad suficiente para identificar señales de riesgo antes de que se convierta en una situación relevante para la organización? Porque esa es la razón por la cual el mundo hoy en día no espera informes de auditoría. Y esto no ocurre solamente por una percepción de mayor velocidad, perdón. Ocurre porque el entorno actual ha cambiado profundamente. Hoy existen 4 fuerzas que están transformando la forma en que auditoría interna debe generar aseguramiento. La primera, como podemos ver, es la velocidad. Los riesgos ya no necesariamente se materializan, por ejemplo, en un cierre de un trimestre o al final de un periodo. Un cambio en un sistema es una excepción operativa, una transacción fuera de parámetro, una falla en un control puede generar impactos en cuestión de días o incluso horas o de manera inmediata. Pensemos, por ejemplo, en un cambio de configuración, en una aprobación fuera de la secuencia definida, tal vez en un acceso de privilegio que no debería mantenerse activo, una transacción procesada fuera de los límites establecidos. Cuando estas situaciones se repiten, el riesgo no espera el siguiente ciclo de auditoría. Se está dando de manera homóloga a lo que está haciendo el auditor actual. La segunda fuerza es el volumen. Las organizaciones hoy en día procesan miles y millones de transacciones, aprobaciones, accesos, registros y movimientos diariamente. Frente a este volumen, depender exclusivamente de revisiones manuales o de pruebas periódicas puede limitar la cobertura de un auditor. Y no porque el auditor no tenga la capacidad técnica, sino porque la naturaleza del volumen supera la capacidad de la revisión individual, en este caso para un auditor, ¿verdad? La tercera fuerza que podemos ver es las exigencias regulatorias. Son cada vez mayores hoy en día, requieren una mayor trazabilidad, una mejor evidencia, consistencia con ellas mismas y capacidad de mostrar que los controles no solamente están diseñados, sino que se está operando de manera efectiva y sostenida y poder demostrarlo, ¿verdad? En la cuarta fuerza tenemos lo que es la expectativa de la dirección y esto es muy importante. La alta dirección ya no espera únicamente una explicación retrospectiva sobre lo que ocurrió hace meses o lo que está pasando semanas atrás. Espera perspectivas más oportunas, más puntuales, más directas. Espera comprender qué está ocurriendo, qué tendencias se están formando y dónde pueden estar concentrándose los riesgos que requieren mayor atención. Entonces, el desafío de auditoría no es únicamente hacer revisiones más rápidas. El desafío es desarrollar la capacidad de observar los procesos con una frecuencia más cercana a la velocidad con la que opera la organización. En otras palabras, es auditar a la velocidad del riesgo. Y ese es precisamente el punto de partida de auditoría continua. Continuemos. Y esto la necesidad de evolucionar nos lleva a una reflexión de fondo. Esta conversación no debería centrarse tal vez únicamente en que si tenemos o no una herramienta. La pregunta importante es aquí, ¿tenemos hoy en día en auditoría la capacidad de generar el aseguramiento con la velocidad que requiere la organización? Evolucionar no significa es de digitalizar papeles de trabajo. Tampoco significa llenar a la organización de dashboards o implementar tecnologías sin una necesidad clara. Evolucionar significa replantear cómo obtenemos evidencia, cómo la priorizamos, cómo priorizamos esa atención, cómo identificamos desviaciones, cómo transformamos datos operativos en conversaciones oportunas ante el riesgo. La auditoría continua surge precisamente como una respuesta a esta necesidad, no como
por verlo así como una moda, no como un proyecto aislado, sino como una capacidad que permite fortalecer el rol de auditoría interna dentro de una organización cada vez más dinámica. Ahora, continuemos. ¿Qué entendemos por auditoría continua? Cuando hablamos de auditoría continua es importante aclarar algo. La auditoría continua no es una herramienta, no es un dashboard, no es un robot, no es una inteligencia artificial, un agente que se ejecuta por sí solo, y tampoco significa estar revisando algo todos los días. Auditoría continua es la capacidad de aseguramiento, es la capacidad de utilizar datos, automatizaciones, monitoreo recurrente para identificar señales relevantes sobre riesgos y controles de una forma sostenida en el tiempo. En términos simples, buscamos pasar de depender exclusivamente de una revisión posterior o actual a construir mecanismos que nos permitan observar comportamientos, excepciones, desviaciones, mientras el proceso sigue operando. Entonces, un auditor actualmente puede estar ejecutando un proceso, pero en una ejecución que pudo automatizar, puede seguir siguiendo alertas en simultáneo. Pero aquí hay una distinción fundamental. Un dato no es una conclusión, un indicador no es un hallazgo y una alerta no sustituye el juicio profesional del auditor. La alerta es una señal. El valor del auditor está en analizar esa señal, contrastarla con el proceso, validar la evidencia, comprender el contexto y determinar si existe una situación que amerite una conclusión de auditoría. Por eso la auditoría continua no elimina la necesidad del auditor. Lo que hace es hacerlo más relevante. Le permite dedicar menos tiempo a recolectar información, más tiempo a analizar, cuestionar, interpretar y generar valor para la organización. Continuemos. Eh, no es un reemplazo, es una evolución. Y este mensaje es fundamental. La auditoría continua no viene a reemplazar la auditoría tradicional. Viene más bien a complementarla y a fortalecerla. Seguiremos necesitando de entrevistas, seguiremos necesitando evaluar el diseño y la efectividad de ciertos controles, seguiremos necesitando conocer el negocio, realizar pruebas, ejercer juicio profesional también y comunicar conclusiones con independencia clara. Lo que cambia es nuestra capacidad de enfocar mejor el trabajo. La auditoría tradicional nos permite responder a ciertas preguntas actualmente. Oye, aquí les dejo estas preguntas para que se las puedan realizar propiamente. ¿El control actualmente que está diseñado es adecuado? ¿El control funciona durante el periodo revisado? La auditoría continua agrega una pregunta adicional a esto. ¿El control está mostrando hoy comportamientos que deberían llamar nuestra atención? Esa es una diferencia muy poderosa porque nos permite ampliar la cobertura, priorizar revisiones, orientar mejor el trabajo del campo que estamos llevando, elevar conversaciones de riesgo con mayor oportunidad a alta gerencia. Como les indicaba anteriormente, no sustituimos al auditor, aumentamos su alcance, mejoramos la oportunidad de su intervención y fortalecemos su capacidad para priorizar aquello que realmente merece mejor atención. Continuemos. ¿Dónde está mi auditoría hoy? Ahora bien, ninguna organización inicia desde el mismo punto, y estamos claros, ¿verdad? Todas las organizaciones parten de diferentes puntos. Algunas funciones de auditoría todavía trabajan principalmente de forma reactiva, respondiendo a incidentes, denuncias o situaciones críticas. Otras trabajan mediante ciclos periódicos, planes anuales consolidados. Algunas ya utilizan análisis de datos para priorizar auditorías e identificar comportamientos atípicos. Otras han logrado incluso incorporar monitoreos recurrentes sobre procesos críticos. Pero este modelo no debe verse como una calificación, debe verse como una herramienta de diagnóstico. La pregunta no es ¿por qué todavía no estamos a nivel más alto? La pregunta correcta es ¿qué capacidad debemos desarrollar para avanzar al siguiente nivel? Tal vez el siguiente paso sea obtener acceso a una fuente de datos, tal vez sea documentar mejor un proceso, tal vez sea automatizar una consulta que hoy realmente puede ser manual.
tal vez sea definir una primera regla de monitoreo, tal vez sea fortalecer las capacidades analíticas del equipo. Cada nivel es válido. Lo importante es identificar nuestro punto de partida y definir el siguiente paso con claridad. Continuamos. En esta primera, la evolución no ocurre de golpe. Una vez que identificamos nuestros puntos de partida anteriormente, es importante entender que la evolución hacia la auditoría continua no ocurre de golpe. Muchas organizaciones creen que, bueno, es un criterio muy personal, pero creen que para comenzar necesitan de plataformas robustas, no sé, tal vez de grandes presupuestos o un modelo completamente maduro. Sin embargo, los modelos más sostenibles normalmente empiezan de una manera mucho más concreta, identifican un proceso que realmente importa y aquí es, traigo a colación un tema que es tal como ocurre en la Fórmula 1, los equipos no rediseñan el vehículo completo entre una carrera y otra, ¿verdad? Ellos observan, ajustan, prueban, aprenden y vuelven a mejorar. En auditoría continua, la lógica es muy similar. Primero, identificamos un proceso. No necesariamente es el más complejo, sino aquel donde exista una necesidad clara de tener mayor visibilidad, mayor frecuencia de revisión o una oportunidad real de generar valor. En la segunda, mapeamos los datos disponibles. Aquí la pregunta no es todavía qué herramienta debo tal vez adquirir o tal vez capacitarme o tal vez qué herramienta debo usar. La pregunta es qué información general genera actualmente este proceso, dónde está, con qué frecuencia se actualiza, qué tan confiable es. Este, Ahora, en el tercer diseño diseñamos un monitor básico. Puede ser una validación, una condición, una excepción, un indicador que nos permita identificar comportamientos que merecen atención. En la cuarta, automatizar la recolección. Es decir, buscamos qué información pueda actualizarse de forma recurrente sin depender de cada vez de una solicitud manual, de un archivo enviado por un correo, una extracción improvisada. Y quinto y último, una vez que ese primer monitor demuestra valor, aprendemos de él y escalamos a otros procesos. Lo importante no es iniciar con 20 monitoreos. Aquí lo importante es construir uno que sea útil, entendible, sostenible, que demuestre que la auditoría puede generar información más oportuna para la organización. Por eso la secuencia correcta siempre, por decirlo así, está en primero entendemos el proceso, luego identificamos los datos que ese proceso genera, después definimos qué queremos monitorear y solo así podemos elegir cómo automatizar. La tecnología no debe de redirigir la conversación, la tecnología debe habilitar una necesidad real para la auditoría. Continuamos. Eh, en datos, tecnologías y personas, es importante, para que esta evolución sea sostenible, no podemos depender de un solo elemento. La auditoría continua requiere tres pilares que deben avanzar de manera integrada. En este caso, datos, tecnologías y personas. Los datos hacen visible el comportamiento del proceso. La tecnología permite procesar y automatizar y escalar el análisis. Y las personas aportan criterio, contexto, ética, independencia y capacidad para transformar una señal en una conclusión relevante. Cuando solo tenemos tecnología, podemos determinar automatizando procesos que no responden a un riesgo real. Cuando solo tenemos datos, podemos acumular información sin convertirla en decisiones y tener esos datos que se acumulen día con día. Y cuando dependemos únicamente de personas, corremos el riesgo de mantener modelos altamente manuales que no corresponden a la velocidad requerida que requiere la organización actualmente. La verdadera transformación ocurre cuando auditoría, la tecnología, el riesgo y cumplimiento y ciertas áreas de negocio desarrollan un lenguaje común. ¿Qué riesgo queremos observar? ¿Qué datos lo representan? ¿Qué comportamientos consideran una desviación? ¿Y qué decisión debemos tomar cuando aparecen estas alertas? Comencemos entonces por el primer pilar, que son los datos de la siguiente femina. Continuemos.
Los datos, el combustible de la auditoría continua. Cuando hablamos de datos, no nos referimos solamente a grandes volúmenes de información. Auditoría continua, los datos son la infraestructura sobre la cual construimos evidencia recurrente. Hoy prácticamente todos los procesos relevantes de una organización dejan una huella digital. Por ejemplo, un desembolso deja un registro, una aprobación deja trazabilidad, un pago deja evidencia, un cambio de usuario deja un log, una modificación de condiciones deja una marca dentro de un sistema, por ejemplo, una compra, una excepción operativa, un acceso privilegiado también genera información. Por eso el primer paso no es comprar una herramienta, como les comentaba anteriormente. El primer paso es mapear qué información ya existe en la organización y preguntarnos qué riesgo podría ayudarnos a observar, qué podríamos construir a partir de estos datos. Entonces, los datos pueden venir de los sistemas financieros que tenemos propiamente, de un ERP, recursos humanos, de compra, de operaciones, de registros tecnológicos, como les comenté, del core, de la cooperativa. El desafío no consiste únicamente en tener datos. El desafío consiste en contar con los datos relevantes, confiables, trazables, oportunos y comprensibles para que podamos evaluar el riesgo en ese momento. Tradicionalmente, la auditoría ha utilizado muestras para extraer conclusiones sobre una población. Con analítica de datos y monitoreo continuo podemos ampliar nuestra cobertura y revisar las poblaciones completas, segmentos específicos o con una frecuencia mucho mayor, gracias a la auditoría continua. Y esto nos permite identificar patrones eh, puntualmente que serían difíciles de detectar. Por ejemplo, en esas informaciones podríamos identificar contra concentraciones inusuales, transacciones duplicadas, aprobaciones atípicas, excepciones repetitivas, cambio fuera de secuencia o comportamientos que se alejan a lo esperado. Sin embargo, mm, más datos no significa automáticamente mejor para auditoría. Un dato aislado puede generar mucho ruido y una transacción atípica puede tener una explicación completamente válida. Por eso el dato debe conectarse con un proceso, una pregunta de auditoría y con un criterio de excepción. Eh, Cuando conectamos una transacción con una necesidad de monitoreo, una regla de negocio y una acción de seguimiento, transformamos información operativa en una capacidad real de seguimiento. Ese es el verdadero valor de datos de auditoría continua. No es sustituir el criterio humano, sino darle al auditor una visión más amplia, más oportuna y mejor fundamentada de lo que está ocurriendo dentro de la organización. Ya hemos visto que los datos son el punto de partida para construir monitoreos relevantes, pero los datos por sí solos no generan valor y necesitamos tecnología para poder procesarlos, automatizarlos, convertirlos en una capacidad repetible, ¿verdad? Y necesitamos personas capaces de interpretar esas señales, cuestionarlas y traducirlas en decisiones de riesgo. Josué, te cedo la palabra para profundizar en estos dos pilares. Gracias, John. Continuando con las reflexiones, les traemos esta pregunta. ¿Qué información de su organización podría convertirse en un insumo de auditoría? Noten que no les estamos preguntando si tienen acceso a los datos o no. Acceso o no a los datos, perdón. Les estamos preguntando qué información ya existe les puede servir de algún proceso específico, de datos periódicos, semanales, mensuales, semestrales, anuales. Los datos ya están ahí. La oportunidad está en reconocerlos y luego dar los pasos para poder utilizarlos. Continuando con el siguiente pilar, es el papel de la auditoría. Cuando la gente, perdón, de la tecnología, cuando la gente escucha tecnología, referencia a auditoría continua, lo primero que hace es necesito software especializado, presupuesto más grande, un equipo de tecnología dedicado, no necesariamente. Aquí nosotros presentamos 4 niveles, en donde un nivel básico no requiere software especializado. Nosotros aquí determinamos tal vez en el nivel básico hojas de cálculo. Muchas organizaciones que ya están haciendo esto de forma efectiva y otras que ya llevan recorrido empezaron exactamente desde ahí. Hay un nivel intermedio donde ya
se incorporan temas como dashboard, donde se logra visualizar datos de una manera más efectiva. El avanzado hasta repositorios centralizados e integrados incluye. Y por último, un integrado en el cual ya se busca esa automatización y esa inteligencia artificial aplicada. Aquí nosotros no queremos hacer énfasis en marcas, porque las hay por montones en el mercado. Lo que sí es universal para nosotros y creemos y tenemos e- ese, mm, ese, ese pilar es seguir estos procesos que están abajo o estos conceptos, proceso, datos, tecnología. Creemos que esto es secuencial, de primero procesos, posterior los datos y por último la tecnología. Continuando, para nosotros este es un papel crítico, el de las personas. Continuando con lo que es la analogía de la Fórmula 1, la tecnología más sofistificada pierde su potencial sin el equipo humano, perdón, que sabe interpretarla y actuar sobre ella. Y queremos compartir temas concretos que hemos observado que marcan la diferencia en los equipos que avanzan. Lo que hemos visto funcionar, auditores que traducen datos en mejores preguntas, no en respuestas automáticas, sino en preguntas más inteligentes al proceso auditado. Esta va muy de la mano a tener mejores auditores que interpreten, que conozcan negocio, que sepan qué son los datos. Lo que marca la diferencia, equipos que comunican sus hallazgos de datos en lenguaje de negocio, no en lenguaje técnico. Ahora se habla mucho de que los auditores deben de saber traducir el lenguaje técnico al lenguaje de negocio. Eso para nosotros es importante. Lo que impulsa la mejora, la curiosidad detrás del dato, no conformarse con el número, querer entender qué proceso lo genera. Siempre estar detrás, ¿verdad? De dónde viene un dato, qué significa un dato, qué papel juega ese dato en algún proceso específico. Y por último, lo que nos sostiene el modelo a largo plazo, la relación con las áreas auditadas. El monitoreo funciona mejor donde hay confianza. Esto es un tema sumamente importante. Las auditorías internas deben de generar esa confianza con la administración, con los interesados, para también tener esa integración, trabajar de manera holística y no que una auditoría vaya a un camino diferente a lo que es el negocio. Aquí les traigo también una pregunta. ¿En cuál de estas 4 dimensiones sienten que sus equipos tienen más espacio para crecer? Es una pregunta muy importante que podemos hacernos cada uno. Continuando, vamos a ver lo que es el triángulo estratégico. Ya conversamos de los pilares, temas de personas, datos, tecnología. Estos pilares siempre tienen que estar juntos. Cuando una implementación de auditoría continua no avanza, generalmente es porque alguno de los pilares quedó atrás. Compraron tecnología que no tenía eh, datos de calidad, tenían datos pero no personas que supieran interpretarlos. Tenían personas capaces, pero sin las herramientas mínimas necesarias. Y aquí quiero hacer un énfasis importante en lo que dice en la parte inferior de la diapositiva. Cada organización fortalece estos 3 pilares desde su propio punto de partida y a su propio ritmo. Cada, cada auditoría interna conoce sus alcances, sus posibilidades. Cada auditoría tiene su propio camino. Es importante determinarlo, ¿verdad? Y empezar a trabajar sobre eso. No hay que tener los 3 pilares perfectos desde el principio, ¿verdad? La clave es que estos 3 puedan crecer juntos y de forma incremental. Continuando con las dispositivos, vamos a conversar de algo que nos enorgullece mucho a nivel de equipo, a nivel de organización, y es nuestro camino y el camino que nos ha llevado a esta gran experiencia, a este gran reconocimiento. Continuamos con la línea del tiempo, por favor. Nosotros empezamos a hablar de este proceso de auditoría continua por allá del año 2021. Empezamos con temas de acceso y conocimiento a bases de datos.
El conocimiento de las bases de datos no ha terminado, es enorme. Pero empezamos desde ese momento a decir, ok, aquí tenemos datos, tenemos información, podemos aprovecharla, podemos darle esa transformación. En el 2022 realizamos un análisis de transformación digital interna para la auditoría. Realizamos un análisis interno en el cual inventaríamos nuestras herramientas, nuestras posibilidades, nuestras capacidades técnicas, buscamos algún tema de capacitación. En ese momento realizamos ese análisis. Posteriormente, creamos una estructura organizativa para la auditoría continua. ¿Por qué? Básicamente teníamos una división de auditoría financiera y auditoría de TI. Dentro de la auditoría TI se incluía la parte de auditoría continua, pero no estaba explícitamente en un organigrama. 2023 incorporamos un colaborador dedicado a auditoría continua. Este es uno de los grandes pasos que hemos logrado, y esto con el apoyo de nuestra organización. Este colaborador ya estaba dedicado 100% a labores de auditoría continua. Ese mismo año creamos Dashboard, nuestros primeros dashboards de visualización de datos. Teníamos Exceles, tenemos mucha información que para nosotros era sumamente importante simplificarla, que fuera tangible, que fuera de rápido acceso. Bueno, creamos esos dashboards, siempre en miras de cómo buscar ese agilismo y cómo transformar nuestros procesos. Continuamos. Para lo que es 2024, creamos nuestra primera regla de negocio, que le llamamos SICAP. Antes de esto, también intentamos crear otra regla de negocio, que fue una regla de negocio que no prosperó. Una regla de negocio que simplemente decidimos, ¿verdad? Esto no va. Tuvimos esa piedra en el camino, pero bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos caminando, seguimos analizando y en el 2024 logramos esa regla de negocio con interacción directa con la administración, con los interesados, en una coordinación muy estrecha. Esa fue nuestra primera regla de negocio y estamos hablando que fue hace 2 años, ¿verdad? En el 2024 incorporamos otro colaborador dedicado a auditoría continua. Desde ese momento ya éramos dos colaboradores o eran dos colaboradores que están participando exclusivamente para lo que es auditoría continua. Esos colaboradores tienen el rol de analistas de datos. Para el 2024 realizamos capacitación interna en tecnologías emergentes. Todo el tema de inteligencia artificial generativa, todo el tema de ingeniería de prompts, todos esos temas los incorporamos a los conocimientos de nuestros auditores. Para el 2025 adoptamos la metodología CRISP-DM. Esa metodología tiene 6 fases. La incorporamos, la tropicalizamos, como decimos aquí en Costa Rica. La adaptamos a nuestros procesos internos para darle un proceso estructurado, un flujo en cada proyecto de auditoría continua. En el 2025 incorporamos a un colaborador con formación en estadística. Desde ese momento ya tenemos la capacidad de crear y hasta revisar modelos estadísticos dentro de nuestra organización. Y en el 2026, el presente año, tuvimos el proyecto ganador llamado ICD del Hackathon del Klein 2026 en República Dominicana. Esta es nuestra historia en grandes rasgos. Para nosotros estamos muy orgullosos porque tampoco creemos que ya llegamos, ¿verdad?, a un nivel de madurez alto, pero hemos caminado con pasos firmes. Es para nosotros muy importante tener claro de que ahí aún queda mucho camino por recorrer, pero les queremos compartir nuestra experiencia para que también esto sea motivador en cada una de las auditorías y que también puedan dar esos pasitos. Nosotros, ustedes vieron, nuestro primer logro fue Dashboard, visualización de datos. Es algo que nosotros en poco tiempo hemos logrado y bueno,
tanto para la organización como para nosotros. Son de mucho provecho todo este tema de las reglas de negocio que hemos implementado y vamos para la implementación de más. Adelante. Ahora vamos a hablar de otra reflexión. ¿Qué proceso en su organización podría beneficiarse con una mirada más frecuente? No hablo necesariamente de monitoreo continuo, solo qué proceso se ve beneficiado con revisarlo con más regularidad desde ahora. Esa es una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos en preparación para una regla de negocio. Y es muy importante hacerla porque a partir de una buena respuesta surge un muy excelente resultado. Continuando con lo que hemos conversado, tenemos 3 aprendizajes que desde nuestra experiencia eh, en equipos de auditoría hemos visto que son importantes para esta transición. No son recetas, son observaciones que nosotros hemos visto y que pueden funcionar. Primero, empezamos por pedir acceso, no por comprar. El primer avance real que vimos en equipos de auditoría no es tecnológico. Es una conversación con las áreas de negocio, con las áreas de TI, para obtener esos accesos a los datos de un proceso crítico, por ejemplo. Con eso ya podemos empezar a analizar más sin necesidad, ¿verdad?, de comprar herramientas. Segundo, las primeras reglas no fueron perfectas y eso estuvo bien. Cuando acompañamos a equipos que comenzaron a monitorear transacciones, las primeras semanas generaron muchas alertas que luego resultaron ser normales. Eso no es un fracaso. Nos enseñó más sobre cómo funciona ese proceso que de meses de revisión tradicional calibramos y mejoramos y así debe ser. Este tema es muy importante porque siempre debe de haber un proceso de calibración y no debemos de confiar en los primeros datos que arroja una regla, una automatización, una extracción de datos. Tercero, el mayor impacto fue en la conversación con la dirección. Llegar a una reunión con información actualizada en lugar de un informe que describe lo que pasó hace un mes, 2 meses, 3 meses, cambió completamente la percepción del valor de la auditoría interna. La dirección empezó a vernos como un aliado estratégico y no solo como una función de control. Estos 3 aprendizajes son los que más se repiten y nosotros estamos convencidos en que en cualquier equipo, sin importar su nivel de madurez y sus recursos, pueden servirles, ¿verdad?, de gran apoyo para que puedan empezar en este mundo y los que ya llevan su progreso, su nivel de madurez, también puedan hacer un alto y puedan también aclarar si tienen dudas o también, ¿por qué no?, eh, reformular su camino. Les cedo la palabra al compañero Felipe para que proceda con lo que es la exposición. Bueno, muchas gracias, Josué. Y me tocó de último, entonces voy con el combustible justo, básicamente. Hemos visto que en la auditoría continua, bueno, hemos visto qué es la auditoría continua, por qué importa y cómo nosotros pues comenzamos a trabajar desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Principalmente. Ahora la pregunta más rápida es para ustedes, es cómo iniciar en nuestras empresas o institución, que es lo que pues nos trae acá este webinar, ¿verdad? Vamos a pasar de diapositiva. Ok. En lo que hemos aprendido, vemos relevante y de prioridad darles las respuestas a estas preguntas para tener un punto de partida que busque más que todo una metodología. Nosotros tocamos y tomamos la de CRISP-DM. Sin embargo, ustedes pueden buscar e investigar cualquier otra. Y las preguntas que nos empezamos a realizar en un inicio fueron: ¿cuál es el proceso de mayor riesgo o relevancia que tenemos en nuestra organización que podemos darle esa prioridad, esa oportunidad para comenzar? Una segunda pregunta
nos trajo a colación esta investigación fue si existen datos de ese proceso en algún sistema o registro disponible. No tiene que ser un sistema, como mencionábamos anteriormente, muy sofisticado, muy elaborado. Puede ser un reporte que alguien ya esté generando y que le podamos ir poniendo y sumándole un poco más, ¿verdad?, de tecnología o procesos a cada reporte. Tal vez una tercera pregunta que nos podemos hacer a nosotros en nuestras organizaciones es con qué capacidades analíticas cuenta el equipo actualmente, como mencionaba John anteriormente, y noten que está formulada con una estructura como no pregunta si tienen expertos en datos, pregunta qué capacidades, ya sea de cualquier profesional disponible, existen ya en el equipo y a partir de ese punto avanzar a lo que queremos llegar, ¿verdad? Y luego la cuarta pregunta sería, ¿la dirección reconoce el valor de información de auditoría? La dirección reconoce el valor de la información de auditoría más frecuente. O sea, si a la dirección le generaría un poco de valor que tenga más contacto con los reportes de auditoría, dicho en otras palabras. Esto nos permitiría tener una perspectiva más clara de dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y claro, si tienen las cuatro, pues podemos visualizar un mapa ya propiamente establecido que podemos ir construyendo para llegar a lo que es auditoría continua. Ok, revisemos que ya tenemos disponible estos 6 elementos que tenemos por acá. Identifique un proceso crítico que podría beneficiarse de revisión más frecuente. También, si mi equipo tiene disposición para explorar nuevas formas de trabajar, hay un proceso documentado o con controles que ya se pueden medir. ¿Existe algún tipo de registro o reporte de ese proceso al que puedo acceder? La dirección estaría abierta a recibir información con más frecuencia y si tenemos espacio para dedicar tiempo a un piloto exploratorio, algún detalle que podamos explorar con más a profundidad. Noten que ninguno de estos puntos toca alguna herramienta en específico, la compra de algún producto en específico. No menciona si tenemos que aprender Python o SQL para programar alguna herramienta. Es identificar un proceso, existe algún registro, hay a disposición del equipo y disposición de la dirección. Si todo esto está, podemos ya empezar a planificar algo más potente que nos pueda beneficiar a nosotros como institución. Y quiero darnos un momento también de reflexión. La siguiente pregunta que aparece en pantalla es de modo condicional y eso es intencional. Si mañana pudiera comenzar a monitorear un proceso de mi organización, ¿cuál elegiría y por qué? Parece pregunta como de mis, ¿verdad? Pero no, en realidad es importante tener esto claro. No es lo que hay que hacer, es lo que imaginaríamos que podríamos llegar a hacer. Es imaginar, es darnos esa oportunidad de pensar, de ponernos creativos, de salir de esa caja que tenemos a veces, como mencionaba Gabriel al inicio, de la estructura tradicional de la auditoría que tenemos ya establecida, y salirnos un poquito de ahí y pensar un poco más afuera. Y nuestro compromiso y reflexión es darle esa marcha al proceso, a cualquier proceso que tengamos nosotros ya visualizados. Nos vimos en el chat que nos visitan o se conectan desde muchos países que también imaginamos que son muchas empresas e industrias diferentes que podemos venir a aportar desde nuestra posición como auditores, desde un proceso que ya se está haciendo manualmente, desde un proceso que se estructuró de una manera muy amplia, pero que a la vez le hace falta esa estructura de auditoría continua, ¿verdad? Que podemos llegar a entregarle un valor mucho más potente, más fuerte, que llame más la atención y que pues pueda llegar a ese primer lugar, ¿verdad? En la carrera, que es
nuestra institución, nuestra empresa donde laboramos y pues poder concretar ese logro día con día que llegamos a a nuestros trabajos, ¿verdad? Que al fin y al cabo es nuestro pan de cada día. Y muchísimas gracias, de verdad, por esto. Queremos cerrar por este espacio, darle gracias al instituto y queremos cerrar con esta frase que dice que los ingenieros de Fórmula 1 no esperan al final de la carrera para corregir la trayectoria. Nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Las personas son quienes actúan, la tecnología les da la información, pero la decisión es actuar. La decisión de actuar siempre, siempre es humana. Auditoría continua no es un destino al que llegan las organizaciones más avanzadas, es la decisión de no esperar, es la decisión de preguntarse cómo podemos saber más y más rápido y los recursos que ya tenemos, cómo los podemos aprovechar para incrementar nuestro valor. Y muchas Muy gracias por bien, su Felipe. atención. Muy bien, Felipe, y para los otros tres compañeros un agradecimiento y pues de una vez también les decimos las felicitaciones por este gran logro que acaban de adquirir. Tenemos varias consultas, entonces vamos a irlas leyendo. La primera nos la externa Natalie. Ella nos dice, en todo su camino de implementación de auditoría continua, ¿cuáles fueron sus principales lecciones aprendidas? Voy a contestar yo. Muchas lecciones aprendidas. Como ustedes vieron, nuestro camino empezó en el 2022 eh, y tuvimos varios tropiezos. Creo que lo importante acá es también hacer alguna, alguna comparación, ¿verdad? Con auditorías que ya tienen, ¿verdad? Cierto tiempo de desarrollo y a partir de ahí empezar a ver qué podemos adaptar, qué podemos tropicalizar, qué es lo que podemos hacer con nuestros recursos. Desde ese momento nosotros teníamos recursos muy limitados, ni siquiera teníamos temas de licencias de paga, únicamente recursos categorizados como free. A partir de ese momento, lo que nosotros empezamos a hacer, bueno, trabajemos con lo que tenemos y y con las herramientas, recursos que tenemos, con el tiempo que tenemos también. Entonces creo que parte de las lecciones aprendidas es eso, entender dónde estamos, para dónde vamos, ¿verdad? Hacer ese análisis y a partir de eso tomar confianza. Nosotros, esto es un ejemplo real, nuestro jefe, nuestro gerente quería un proceso de crédito súper complejo, donde los datos estaban muy, muy difíciles de acceder en cuanto a nuestros recursos y nosotros levantamos la mano y le dijimos, no, gerente, no podemos irnos por ahí con lo que tenemos en este momento, pero podemos hacer este otro proceso que sí lo conocemos, que sí tenemos los datos, que sabemos que vamos a obtener eso que se llaman victorias rápidas o victorias tempranas. Entonces le apuntamos a eso y ahí nació nuestra primera regla de negocio, de negocio en ejecución. Entonces básicamente creo que eso es como, como de las mejores lecciones aprendidas que tal vez implementamos, ¿verdad? Conversar con otras auditorías que ya han llevado cierto recorrido, aprender de eso e implementarlo con nuestros propios recursos y presupuesto. Gracias, Josué. También tenemos otra pregunta. ¿En dónde hace diferencia la auditoría continua de los controles de monitoreo normales que debe estar realizando la primera línea? ¿Algún ejemplo para mejor claridad? Bueno, acá lo que tenemos que tener claro primero es la línea que tenemos los auditores, ¿verdad? Que es la independencia y la claridad de que en un proceso de aseguramiento o asesoramiento, la auditoría lo que evalúa es el diseño y la efectividad de los controles. Y eso es lo que viene a hacer la auditoría continua, ¿verdad? A potenciar esa parte de valoración del diseño de los controles y no viene a sustituir la toma de decisiones operativas, no viene a corregir transacciones de manera inmediata o a ejecutar controles, sino que básicamente viene a probar
que los controles que tiene la misma administración, que esos controles continuos que se consideran adecuados, estén funcionando de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, mientras control interno, que tienen muchas organizaciones, está haciendo un monitoreo para ver que los créditos se estén llenando de manera correcta y tomar decisiones, ¿verdad? Si devolverlo o no devolverlo. La auditoría continua lo que viene a hacer es ver que ese control que está ejecutando la línea de control interno, la primera línea, se esté haciendo de manera correcta. Y si no, cuáles son los datos que se están haciendo mal o qué datos se están corriendo mal y a partir de ahí que la primera línea pueda corregir ese control para que sea efectivo. Esa es un poquito ahí la diferencia entre el monitoreo continuo que hace la primera línea y lo que viene a hacer la auditoría continua desde la línea de independencia. Gracias, Gabriel. También doña Erika Rivera nos pregunta, ¿cómo identificar la zona gris entre monitoreo continuo y auditoría continua de forma que no estemos realizando funciones propias de la administración o duplicando esfuerzos, considerando que el mismo instituto promueve mapas de aseguramiento para la coordinación entre líneas? Es esto que explicaba un poco Karina, ¿verdad? Eh, La independencia que tiene la auditoría es la que marca la línea. En el momento en que un producto de auditoría continua cruce esa línea o esa zona gris, ¿verdad? Que nos dicen por ahí, ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos coadministrar y que el Instituto de Auditores esté promoviendo que haya un aseguramiento coordinado donde se mezcle la tercera línea con la segunda línea y la primera línea, no quiere decir que vamos a cruzar esa línea de independencia para coadministrar, sino que de nuestra perspectiva vamos a generar ese valor de qué controles están bien diseñados, qué controles son efectivos y que la administración pueda tomar las decisiones que deban de tomar y que el monitoreo continuo que tienen que hacer lo puedan seguir haciendo. ¿Desde qué perspectiva? Desde cómo auditoría continua potencia ese monitoreo continuo que ellos pueden hacer. Perfecto. Vamos con las últimas tres consultas. Bueno, primero les dicen que felicidades por su exposición, que ha sido muy excelente y que gracias por compartir sus experiencias. También que gustaría consultarles si en algún momento la auditoría continua converge con lo tradicional y cómo se puede manejar ello. Yo siento que sí podemos trabajar con una auditoría tradicional. Ahí el tema es cómo adaptar en nuestros procesos internos, ¿verdad? Esa auditoría tradicional y cómo incorporar ese proceso de auditoría continua. Nosotros conocemos muchos casos, hasta casos en donde hasta se terciariza este proceso de auditoría continua. Ahí lo que yo le recomendaría a esta auditoría es, ok, si tenemos esos procesos tradicionales, ver, analizar cuáles son esos datos, ¿verdad? Que nos funcionan a lo interno para incorporar dentro de nuestra auditoría tradicional, ¿verdad? Esos primeros avances en auditoría continua y ver también cómo logramos adaptar que esos datos que hacemos en un proceso tradicional, por ejemplo, anualmente, por un ciclo de auditoría, cómo podemos hacerlo de una manera más corta. Eso puede lograrse con automatización, eso puede lograrse con otro tipo de herramientas, sí, pero son casos, ¿verdad? Son casos diferentes para todas las organizaciones, pero tampoco podemos venir a decir aquí que una auditoría tradicional me refiero, no debe, ¿verdad? Hacer clic con una auditoría continua. Creo que sí es parte, es posible, pero sí tendríamos que ver cuál sería dónde podríamos hacer clic, ¿verdad? Y cómo podríamos aportarle valor a eso, a ese ciclo de auditoría que tenemos dentro de nuestros procesos.
Perfecto, Josué. También don Ricardo Jiménez nos dice, ¿cuál sería la hoja de ruta crítica o el paso a paso para iniciar esta transformación con las limitaciones que conocemos del sector público específicamente? ¿Qué herramientas de bajo código o qué estrategias de automatización temprana nos recomiendan para priorizar, generar valor inmediato mientras elevamos gradualmente las capacitaciones del equipo? Y una vez más, felicitaciones por este logro, excelente equipo. Muchas gracias, don Ricardo. Y muchas gracias por la pregunta. Es importante también, como mencionábamos en la presentación, es identificar la necesidad primeramente, luego realizar los estudios técnicos de factibilidad, de si es posible tener esa, ¿cómo decirlo? Ese producto, ya sea de software o de personal o demás, para ver si la institución tiene la facilidad de aprobación, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, evidentemente, viene la parte de inclusión presupuestaria, el tema de que pueda tener todo lo que es el sector público. Bueno, me imagino que es de Costa Rica, entonces, que conlleva muchas trabas también a la hora de contratar algún, ya sea personal, algún software y demás. Entonces, llevarlo por esa línea y luego también ver la forma de fiscalizar ese nuevo producto o esa nueva persona que vamos a incorporar para lograr empezar con este proceso o elemento que se esté integrando a la auditoría, ¿verdad? Entonces es importante, como mencionaba, identificar, realizar el estudio de factibilidad y ya luego incluirlo en el proceso que ya todos sabemos de la institución, de la compra. Tal vez ahí para agregarle a lo que bien ha dicho el compañero Felipe, hoja crítica, culturización interna, entender qué es lo que tenemos, hacia dónde queremos llegar, eh, entender cómo funciona esto de la auditoría continua, qué nos viene a aportar a nuestra auditoría interna, qué tenemos, ¿verdad? En este momento, qué información, qué datos, qué procesos tenemos en este momento, conocimiento que podemos aplicarle y empezar a generar esa confianza, tanto confianza a lo interno de la auditoría como a la misma organización. En nuestra experiencia, con la primera regla de negocio, los controles no existían a nivel de primera línea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, entendimos el proceso, levantamos controles con el área operativa, le trasladamos lo que son los controles a la primera línea y a partir de ese momento nosotros lo que evaluamos son esos controles que se han estado, bueno, que nosotros creamos y que a partir de ahí empezaron a crearse, modificarse y adicionarse. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya como tercera línea empezamos a evaluar esos controles que se definieron. Entonces, parte de la hoja crítica, creo que, y estoy convencido que esas es como los primeros pasos que pueden dar. Perfecto, Josué. Más bien, muchísimas gracias a los cuatro, Gabriel, Felipe, John, por su participación el día de hoy. Vamos a concluir por acá y más bien, para finalizar, queremos de parte del Instituto de Costa Rica brindarles un agradecimiento muy grande a ustedes cuatro, también a don Ronald, que no nos pudo acompañar el día de hoy, por sus valiosas aportaciones en este webinar y de una vez más, felicitarlos por este logro. A la vez, a todos los participantes por acompañarnos en este webinar mensual. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y esperamos que la información brindada haya sido de bastante utilidad y su participación, consultas, comentarios han enriquecido esta sesión del día de hoy. Realmente valoramos su tiempo e interés en este webinar. Cualquier cosa, estamos invitados cordialmente a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para que no se pierdan de ningún evento que el instituto está promocionando mes a mes, eventos, webinar, nuestro Congreso Nacional que ya viene pronto ahora en agosto, el 19, 20 y 21, que son cordialmente invitados para que puedan participar en nuestro evento estrella del año y también para que puedan acompañarnos en algunas capacitaciones y demás que el instituto siempre tiene para ustedes. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias a los cuatro, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Gracias, gracias. feliz Hasta Hasta día. luego. luego. Hasta luego.